Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en esta magnífica tarde a esta primera edición de este tercer foro de Futuro en Español en Murcia. Para mí es un auténtico placer volver a compartir con todos ustedes una experiencia tan enriquecedora como esta un año más. En primer lugar, quiero agradecer de forma muy encarecida a los organizadores de este evento, al Grupo Vocento, también a CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, por hacerlo posible, porque gracias a ellos Futuro en Español vuelve a la ciudad de Murcia. Son ya más de 30 eventos nacionales, 7 internacionales, 8 años ya de actividad muy intensa, en los que Futuro en Español está consiguiendo tender puentes, crear sinergias, estrechar lazos a uno y otro lado del Atlántico entre empresas, instituciones y administraciones. Yo estoy completamente segura de que esta tarde vamos a tener la oportunidad de seguir conociendo mucho más. Futuro en Español siempre aporta conocimiento y, como decíamos, ayuda a estrechar lazos entre España y América Latina. Así que, como decía, gracias a los organizadores, a todos ustedes por estar aquí, y les aventuro que vamos a disfrutar de una tarde magnífica en la que vamos a tener la ocasión de conocer más de cerca, más en profundidad, la obra de Mario Vargas Llosa, de ese escritor peruano que tiene el Premio Nobel de Literatura y una carrera muy prolífica, como todos ustedes sabrán. Pero para ello vamos a contar con unos expertos que les voy a presentar a continuación, pero yo antes quiero dar por inaugurado oficialmente este acto y para ello quiero contar en primer lugar en este escenario con el rector de la Universidad de Murcia, José Luján. Rector, si es tan amable. Muy bien, buenas tardes, señor alcalde, señora consejera de Educación, señor director general de La Verdad, autoridades, señoras, señores, amigos y amigas. Simplemente me cumple saludarles, darles la bienvenida a este acto que nos concita aquí esta tarde en torno a ya la tercera edición del Foro Futuro en Español en la ciudad de Murcia y concretamente esta tarde alrededor de la figura inmensa, de la figura extraordinaria de Mario Vargas Llosa. Para la Universidad de Murcia es una oportunidad poder colaborar con el Grupo Vocento, con CAF, en el desarrollo de esta extraordinaria iniciativa. En ese sentido, yo sí quiero manifestar mi agradecimiento y tender la mano para seguir colaborando con ellos en iniciativas que, como esta, son capaces de poner en valor el patrimonio material e inmaterial del ámbito de países iberoamericanos donde tantos lazos hay y donde tanta necesidad hay de trabajar conjuntamente. Además, se trata de una iniciativa que ha sido capaz de poner en el centro de atención elementos fundamentales que tienen que ver con el presente y con el futuro de lo que tiene que ser el desarrollo de nuestros países. El agua tan necesaria en unos momentos de cambio climático, cuando se configura como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando lamentablemente acabamos de sufrir en Murcia las consecuencias de ese elemento de la naturaleza tan necesario, pero a veces con tanta fuerza destructora, la posibilidad de trabajar, de investigar, de avanzar en la ciencia y en el conocimiento sobre el agua yo creo que es enormemente relevante, enormemente valioso, y que distintas instituciones, organizaciones, entidades seamos capaces de aunar fuerzas, aunar esfuerzos en la investigación, en la innovación alrededor del agua. Y al mismo tiempo unir eso con la cultura. Yo les daba la bienvenida, les saludaba, pero casi al mismo tiempo les felicitaba por haber elegido entre esa miríada de actividades que esta tarde se desarrollan en una ciudad como Murcia, una ciudad que tiene una vida cultural enormemente intensa, de siempre, de tradición, porque en los momentos actuales está alcanzando, hace un momento lo comentaba con el profesor Belmonte, es realmente maravillosa la oferta cultural que tiene hoy en día esta ciudad. Bueno, pues esta tarde ustedes han tenido la feliz idea de venir al Palacio de Almudí y a disfrutar de una charla en la que el centro va a ser ese grandísimo escritor que es Mario Vargas Llosa, doctor honoris causa de la Universidad de Murcia, entre otros muchísimos galardones. No quiero extenderme más, como digo, les reitero el saludo, agradezco una vez más al Grupo Vocento, a CAF, la confianza que tienen en la Universidad de Murcia y saben todos ustedes que la Universidad de Murcia siempre está al servicio de la sociedad murciana, que esa es la función para la que se creó y para la que todos ustedes la mantienen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, rector, por sus palabras de bienvenida. Ahora le voy a pedir que me acompañe en el escenario al alcalde de la ciudad de Murcia, del municipio, José Ballesta.
Aprendí a leer a los 5 años, en la clase del hermano Justiniano, en el colegio de La Salle, Cochabamba, en Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Querido rector, consejera de Educación y Cultura, director general de La Verdad, director Futuro en Español, Corporación Municipal de Murcia, diputadas y diputados regionales, senadora del Reino de España, presidente y expresidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia, decanos de colegios profesionales, representantes de la sociedad, ponentes, señoras y señores. Con las palabras que acabo de leer, iniciaba Mario Vargas Llosa su discurso ante la Academia Sueca con motivo de la concesión del Premio Nobel de Literatura el 7 de diciembre de 2010. Confiesa, de entrada, que ante todo y sobre todo su vida gira en torno a las palabras. Para ello retrocede a territorios sentimentales, hasta el umbral del recuerdo, para, como hacemos todos, reconocernos únicamente hijos de nuestra propia infancia. Hablar una lengua, haberla heredado, no es solo gozar de un instrumento práctico para la comunicación, es, sobre todo, formar parte de una tradición y unos valores. En el caso de nuestra lengua, el español, esos valores están encarnados en figuras como las de Cervantes, Quevedo, Góngora, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Sor Juana Inés de la Cruz o el Inca Garcilaso de la Vega. Que sirvan estas luminosas palabras del maestro Vargas Llosa para darles la bienvenida a Murcia y a las jornadas de Futuro en Español. Mario Vargas Llosa ha levantado con su prosa sólidos puentes de reconocimiento entre los pueblos hermanos separados por las aguas del Atlántico, siempre entre el mestizaje de lo real y lo mágico, de la vigilia y el sueño. Como autor y como hombre, Vargas Llosa no es condenado. Su obra es un fiel reflejo de su mundo interior, de aquello que piensa, aquello que siente, con una fuerte proyección lírica y simbólica. Un caníbal de la realidad, como él mismo se define, con un genio creativo personalísimo y un universo narrativo de una riqueza inconmensurable que, sin embargo, no elude su compromiso con la realidad más prosaica, la de los retos políticos comunes y los desafíos a los que hace frente nuestra sociedad contemporánea. Él manifiesta que, a pesar de los aspectos negativos de la conquista, que deben ser criticados, la huella positiva de la llegada de los españoles a América Latina se extiende hasta nuestros días. Varios cientos de millones de latinoamericanos podemos entendernos porque nuestro idioma es el español, continúa el autor peruano-español. Una lengua que nos acerca y nos enlaza dentro de las muchas comunidades que constituyen la civilización occidental. Y lo que es más importante, América Latina pasó a formar parte de la cultura occidental, es decir, a ser heredera de Grecia, Roma, el Renacimiento, el Siglo de Oro y, en resumidas cuentas, de sus mejores tradiciones, los derechos humanos y la cultura de la libertad, concluye el Nobel, nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Murcia en el año 1985. España y América Latina y España, nos une una lengua, pero nos une algo mucho más importante, nos une una forma de entender la vida, una mirada sobre el otro en el que somos capaces de reconocernos a nosotros mismos. Así, a lo largo de su historia, Murcia, como América Latina, ha sido también un cruce de caminos, una encrucijada de civilizaciones. Y es posible que la personalidad del murciano surja como consecuencia de una amalgama de los pueblos circundantes y que tengamos como seña de identidad la síntesis, el mestizaje. Lo propio del genio murciano ha sido ensamblar de manera singular todas esas maneras de entender la vida, esas culturas, y fecundarlas recíprocamente para generar en el presente una síntesis histórica y una personalidad cultural irrepetible. América Latina y España comparten una misma lengua, pero comparten también una concepción del mestizaje como crisol de civilizaciones. Somos legatarios de un largo pasado de fusión de culturas y razas y herederos de una riqueza cultural que es nuestro mayor patrimonio.
compartimos a Cervantes y compartimos, por tanto, una tolerancia humanista anterior a la propia Ilustración. Decía el mexicano Octavio Paz que España no tuvo un buen siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el siglo que enseñó a Europa la tolerancia. Sin embargo, gracias a Cervantes, nosotros conocimos los valores del humanismo y la tolerancia un siglo antes. En el siglo XVII, el maestro de la lengua castellana ya enseñó a los españoles, a los latinoamericanos y al conjunto del mundo el arte de la tolerancia en la mejor obra de la literatura universal de todos los tiempos. Esa tolerancia no nace necesariamente de la razón, como la promulgada por la Ilustración, sino que alcanza a todo ser humano, al marginado, al preso, al que menos tiene. Es un profundo amor al hombre que está en nuestra lengua, es el legado literario y filosófico que está en nuestra lengua. Luis Cernuda, en su poema díptico español, hablando de las distintas tipologías de españoles que existen, describe de manera excepcional una en concreto, aquel que es tolerante de lealtad contraria, según la tradición generosa de Cervantes. La palabra de Mario Vargas Llosa es cálida, cercana, sencilla, pero al mismo tiempo brillante y enérgica. Lo recuerdo bien, muy bien, subiendo las escaleras del rectorado de la Universidad de Murcia, cuando uno se desempeñaba y empeñaba en otras tareas bien diferentes a las actuales. Impecablemente vestido, elegante en sus movimientos y, sorprendentemente, sin ninguna compañía. Algunas personas importantes que he conocido van siempre rodeados, secretarios, asesores, representantes, personal de gabinete. Las personas imprescindibles no necesitan de parafernalias. Su sola presencia, como en los grandes actores de teatro, llena el escenario. Nos atendió a todos con mimo, a los de arriba y a los de abajo. Cuando se dirigía a nosotros, nos hacía sentir que era una atención personal. Ante nuestro agradecimiento, sonreía permanentemente, pero también nos hizo reír. Recordó que uno de los primeros premios que le concedieron fue en el año 1967. Se trataba de la primera edición del premio Rómulo Gallegos por su obra La Casa Verde. Por este motivo, decidió Mario ir a visitar a su casa al político y novelista venezolano que daba nombre al premio, a Rómulo Gallegos. Ya muy anciano, tenía 83 años y murió 2 años después, en el 69. Rómulo Gallegos lo recibió con enorme acritud y muy disgustado. Al despedirse, Mario Vargas Llosa, que no entendía nada, preguntó al autor de Doña Bárbara qué le tenía tan enojado, a lo que éste contestó: ¿cómo tiene usted la desfachatez de venir a comunicarme que le han otorgado un premio que a mí no me han concedido? La rueda de prensa que se dio con motivo de aquella visita del año 2000 fue tan multitudinaria que tuvimos que habilitar la sala del Consejo de Gobierno de la universidad para poder albergar a todos los medios de comunicación. Recuerdo que trajimos a toda velocidad un gran escudo de la Universidad de Murcia para ponerlo detrás de donde debía sentarse Mario Vargas Llosa, pues no podíamos dejar pasar aquella oportunidad de promocionar a nuestra institución. Aquella tarde, tras los actos académicos y literarios, pasamos por mi casa antes de ir a cenar. Sonó mi teléfono en plena calle y una voz me dijo que el presidente del Gobierno de España se iba a poner y que quería hablar con Vargas Llosa. Efectivamente, el presidente del Gobierno de España estaba en Murcia esta tarde. Quiero recordar que era la campaña electoral de las elecciones generales y había un gran mitin en la Plaza de Toros de Murcia. Le habían comunicado que Vargas Llosa estaba también en Murcia y desde el mismo lugar del mitin había un ruido escandaloso, ensordecedor. Puse a través de mi teléfono en conversación a Mario Vargas Llosa con José María Aznar. Fue junto a la Catedral de Murcia, conversaciones junto a la Catedral. Desde su estancia en Murcia, guardo como un tesoro, además de la dedicatoria de sus libros, el texto de la conferencia con sus anotaciones manuscritas. Me lo quiso regalar, mostrando así una más de las características de su personalidad, la generosidad. Mario Vargas Llosa nos habló en nuestra lengua, como aquel día de 1995 que recibía el premio Cervantes y recordaba la vigencia de una lengua a la que un genio inyectó un torrente de vida y fantasía que todavía bullen, rebosantes de juventud, cada vez que abrimos la historia del caballero de la triste figura.
que no se os muera vuestra lengua, pedía don Antonio Machado por boca de Juan de Mairena. También Cervantes, a sus 38 años, en el prólogo de la Galatea, exhorta a los ánimos estrechos que en la brevedad del lenguaje antiguo quieren que acabe la abundancia de la lengua castellana, para que entiendan que tienen campo abierto, fácil y espacioso, por el cual, con facilidad y dulzura, con gravedad y elocuencia, pueden correr con libertad. Señaló el magnífico escritor cubano Alejo Carpentier que no existe nadie que sea de raza pura, todos somos mestizos, y posiblemente el mestizaje es una de las razones de la fuerza de la literatura en español, de la cultura y de la importante extensión de la misma. En la cuenca mediterránea nació nuestra épica, el pensamiento filosófico, nuestro pensamiento matemático. ¿Y qué cosa es la cuenca mediterránea sino el crisol de mestizajes más fabuloso y tremendo de la historia, dice el autor del Siglo de las Luces? De la misma forma, la fecundidad de nuestra América, permítame que utilice este término, nuestra América, su aportación a la cultura universal se debe a los mestizajes, a los intercambios de sangres, de tradiciones, de modos de concebir la existencia. La España y la América Latina del XXI se enfrentan a nuevos retos. El fantasma de los populismos que recorre el continente americano y también la vieja Europa. La violencia globalizada, el hundimiento de la ética pública, las desigualdades sociales y las terribles crisis humanitarias. Y es hoy cuando debemos enarbolar de nuevo los principios que representan lo mejor de nosotros mismos. Frente a aquellos que intentan buscar diferencias, aquello que nos separa y nos divide como sociedad, debemos retomar el camino de la libertad, de la tolerancia y del respeto mutuo. Esa vasta patria común que compartimos 500 millones de personas unidos por una lengua, que nos permite defender la libertad de leernos mutuamente, vernos recíprocamente, escucharnos unos a otros y compartir la convicción de confirmar una gran nación de naciones de la lengua española. Estoy convencido de que esta magnífica oportunidad de diálogo y entendimiento entre pueblos que representa Futuro en Español, que tan acertadamente organiza el diario La Verdad de Murcia por tercer año consecutivo en nuestra ciudad, servirá para levantar nuevos puentes entre dos continentes hermanos. Que los valores de Murcia, alegría, vitalidad, entusiasmo, hospitalidad, cercanía, sensibilidad, generosidad, impregnen este gozoso encuentro. Reciban mi más fraternal bienvenida. Aquí no entregamos llaves de la ciudad a nuestros visitantes. Por una sencilla razón, las puertas de los murcianos están siempre abiertas. No se necesitan llaves. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcalde, como siempre, por su magnífico discurso. Ahora sí, ya queda inaugurado, podríamos decir, de forma oficial este acto, esta primera jornada de la tercera edición del Foro Futuro en Español en Murcia y que, como bien recordaba el alcalde del municipio, es ya el tercer año consecutivo que pone en marcha el Grupo Vocento, el diario La Verdad, aquí en la región de Murcia y también CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Vamos ahora a centrarnos realmente en lo que nos ocupa esta tarde y es conocer más de cerca, acercarnos a la obra de este escritor peruano de 83 años que es Mario Vargas Llosa, del que tanto ya ha hablado el alcalde y vamos a tener la oportunidad con nuestros invitados de seguir conociendo mucho más sobre él. Yo les voy a presentar muy brevemente a las siguientes personas que van a ocupar este escenario. Uno de ellos es el profesor José Belmonte Serrano, conocido por muchos de nosotros. Él es además crítico literario en el periódico La Verdad, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia y profesor titular del Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Él va a entrevistar esta tarde aquí para todos nosotros a Raúl Tolá, es escritor y periodista peruano, afincado desde hace algunos años en Madrid y sin duda un gran conocedor de la obra de su paisano, de Mario Vargas Llosa. Así que yo les voy a dar un fuerte aplauso a los dos y les pido que me acompañen en este escenario. Gracias. Buenas tardes. Vamos a tener un
tiempo, no demasiado, sobre todo tratándose de un autor tan importante como Vargas Llosa, para hablar un poquito sobre lo que es su obra, sobre lo que es también la personalidad, la vida, que tan imbricada está en el mundo de la literatura y en concreto en su obra narrativa. Y mi buen amigo, compañero Raúl, que conoce muy bien la obra, periodista, escritor y paisano peruano como Mario Vargas Llosa. A mí me gustaría, en primer lugar, situar un poco a Vargas Llosa en el contexto de lo que es la literatura latinoamericana. Él pertenece, como yo creo que todos saben, a eso que denominó otro escritor, no peruano esta vez, sino chileno, Pepe Donoso, le llamó el boom literario hispanoamericano. Un boom que comienza en los 60, finales de los 50, pero más bien los 60, y que prácticamente finaliza con la muerte de todos ellos. Por cierto, el otro día, sacando cuentas, vi que el único que queda vivo es Vargas Llosa. Tiene efectivamente 83 años, era el jovencito del grupo, junto a García Márquez, Carlos Fuentes, ahí tenemos un representante, Julio Cortázar, Onetti, etcétera, el propio Donoso, etcétera. Mi pregunta un poco para comenzar es, ¿quién es Vargas Llosa en ese conjunto? ¿Qué hace? ¿Qué función? Si es realmente el Benjamín, pero que luego tiene ese privilegio de superar en parte a muchos de los maestros, pero ¿cómo lo sitúas dentro de ese conjunto de la literatura latinoamericana en el boom literario que llamó Donoso? Primero quería agradecer, por supuesto, Pepe, por acompañarme en esta mesa y a ustedes por la invitación aquí a Murcia. Es la segunda vez que vengo. Yo no debería estar sentado en esta mesa debería estar Juancho Armas Marcelo, mi buen amigo que hoy se reportó enfermo de gravedad y por eso no ha podido venir. Desde aquí yo le deseo que se mejore pronto. Vargas Llosa efectivamente es el último sobreviviente de una generación de escritores latinoamericanos brillantes que ubicaron a América Latina en el mundo de las letras universal, ¿no? Hay una serie de eventos históricos que ocurren en los momentos en los que estalla este boom latinoamericano que hacen que los ojos del mundo se posen en América Latina. Está la Revolución Cubana, por supuesto, está también la Revolución Nicaragüense. El mundo empieza a ver qué pasa en ese continente que hasta ese entonces había estado asociado a ideas más bien primitivas, ¿no? Cuando se pensaba en América Latina se pensaba básicamente en esta mirada paternalista, indigenista de América Latina. Era un continente poco desarrollado desde la mirada de Occidente. Y de pronto irrumpe este grupo de escritores que tú has mencionado con estas obras tan revolucionarias para la literatura, transforma la manera en la que se hace literatura, y entre ellos, en la avanzada de ellos, estaba Vargas Llosa. Vargas Llosa, de hecho, inaugura el boom latinoamericano. La ciudad de los perros es considerada la primera novela del boom latinoamericano. Él la escribe además a los 24 años. La publica un poco después, pero el caso de Vargas Llosa, entre otras muchas cosas, como bien lo ha dicho el alcalde, es una demostración de precocidad absolutamente extraordinaria, porque no es una novela juvenil, La ciudad de los perros, es una novela que no ha perdido vigencia, es una novela que además a lo largo del paso del tiempo ha cobrado nuevas significaciones y nuevas dimensiones, y sigue siendo, por lo menos para mí, no sé si para ti, una de mis novelas favoritas de Vargas Llosa. Te tengo que hacer ahí una parte. Por cierto, mi madre, que era una huertana de toda la vida, siempre decía que hay que ser agradecidos, ¿no?, para ser bien nacidos. Y quiero agradecer la invitación del diario La Verdad al director Alberto y también a mi rector, que ha sido en parte responsable de que le salga mal, la culpa la va a tener él, de que yo esté aquí también. Dicho todo lo cual, te voy a contar una anécdota, Raúl, que además la vivimos muy poca gente. En una rueda de prensa en Murcia, con Vargas Llosa de protagonista, no éramos demasiados los que yo iba para escribir, para luego escribir para un artículo para La Verdad, y le hice una pregunta, yo creo que no debía hacérsela, ¿no? Le dije, maestro, ¿usted cree que ya con La ciudad de los perros ha escrito usted la mejor novela de su vida? Yo creo que esto hace como 20 años, ¿no? Yo pienso como tú, aunque luego hablaremos si conversación en la catedral, alcalde, en la catedral, no junto a la catedral, si esa novela es o no su mejor novela o La ciudad de los perros. Y te digo una cosa, ¿sabes lo que me contestó Vargas Llosa?
oiga, mire usted, no nos conocíamos absolutamente nada, luego sí tuvimos ocasión de estar en curso de verano juntos. Si yo supiera que La ciudad de los perros, es decir, ya he escrito mi mejor novela, ya la tengo escrita, yo me pegaría un tiro. Eso dijo delante de los periodistas. Es decir, el orgullo de un escritor que piensa, que cree, a lo mejor acertadamente o no, que cada día la novela está por hacer, su mejor novela aún está por publicar. Entonces yo creo que sí, yo estoy convencido. Yo dices a los 24, quizá incluso antes, yo creo que él habla con 21 o 22 años que empieza a escribir la novela. Al cabo de los 24, esa novela dio muchas vueltas por el mundo. Casi no se publica. Casi no se publica y aparece un tipo que luego fue senador por designación real, que era Carlos Barral, Sí. que toma la novela en sus manos y dice, esto es una auténtica joya, y le dan el premio Biblioteca Breve, por cierto, en contra del criterio del resto del tribunal, del jurado, que se lo querían dar a Juan Goytisolo. Y ahí viene la enemistad de Juan Goytisolo con Mario Vargas Llosa. Yo tuve la suerte de estar con Vargas Llosa al día siguiente que le entregaron el premio Nobel. Él estaba en Nueva York. Yo trabajaba en ese momento en un programa periodístico en mi país y me enviaron como enviado especial para entrevistarlo. Esta era una noticia absolutamente extraordinaria en mi país, el primer premio Nobel que tenía mi país, el Perú. Y cuando conversé con él, además, en una mañana memorable, porque la entrevista pudimos hacerla en la caminata que él da todos los días, que la mantuvo y la mantiene todavía a pesar de haber ganado el Nobel. Esta caminata la hizo alrededor del Central Park en aquella ocasión. Y en esa caminata me dijo muchas cosas muy interesantes y una de las cosas que me dijo tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar. Porque estaba por salir El héroe discreto, su novela sobre Roger Casement, y yo le pregunté por El héroe discreto y le dije lo que había comentado un crítico literario peruano que decía que El héroe discreto era una de sus buenas últimas novelas, ¿no? Entonces Vargas Llosa decía que para él el sueño como escritor era que tu nueva novela sea mejor que lo anterior, pero no sea nunca tan buena como la próxima. Es decir, hay esta aspiración a perfeccionarse permanentemente en el caso de Vargas Llosa. Y otra cosa que me dijo que me pareció muy interesante en esa caminata que tuvimos ahí en el Central Park fue que su gran reto a partir de la entrega del premio Nobel era no convertirse en una estatua, ¿verdad? Es decir, seguir vivo. El premio Nobel lo recibió hace 9 años, él tenía 74 años cuando recibió el premio Nobel, y él lo que hizo a partir de ese momento fue luchar contra la fama que te entrega el premio Nobel para mantener estos horarios rigurosos que siempre ha tenido, su caminata por la mañana, su lectura de los periódicos, luego estas jornadas maratónicas de trabajo, mantenerlas y seguir publicando y seguir leyendo e impedir que esta gloria lo transforme en eso, ¿no? Una estatua. Decía un viejo maestro de la Universidad de Murcia, ya prácticamente olvidado, tristemente olvidado, que era don Antonio de Hoyos, que las comparaciones son ociosas, ¿no? Decía ociosas, no odiosas, y yo creo que es lo ideal. Pero tenemos que hacer comparaciones, y estoy pensando en lo siguiente, en García Márquez. Decía un escritor argentino, un buen amigo mío, que, y yo no sé si va a estar de acuerdo tú, más que como periodista, como escritor también, que García Márquez es el gran novelista del boom y Vargas Llosa es el gran escritor del boom. Vamos a distinguir. Es decir, uno novelista, el otro escritor. ¿Qué opinas de esa rivalidad que llegó incluso a las manos? Lo hemos hablado tú y yo, que hubo ahí un buen mamporro que le dio... Es verdad que estaba en desigualdad. García Márquez era muy pequeñito, Vargas Llosa un hombre erguido, alto, fuerte. Pero, ¿crees esa diferencia? Estamos hablando de novelistas y escritores. Me hace acordar esta definición que hacía de los dos Carmen Balcells, ¿no? Carmen Balcells decía que García Márquez era un genio y que Vargas Llosa era el primero de su clase, ¿no? Yo creo que lo que trataba de decir Carmen Balcells era que García Márquez era una especie de escritor vegetal, que las palabras le salían, que tenía esta especie de ritmo caribeño que luego imprimía en cada una de las páginas de estas novelas increíbles que escribía, comenzando, por supuesto, por 100 años de soledad, ¿no? Él tenía esta... la palabra inspiración es una palabra en la que yo no confío, yo confío en el trabajo, pero él parecía que estaba tocado por una especie de señal divina, por una... tenía algo dentro irrepetible. Vargas Llosa siempre fue muy crítico con su propio talento. Él siempre se dijo a sí mismo, y lo ha repetido en muchas entrevistas, que él siempre sintió que no tenía ese talento de escritor y que se hizo escritor a punta de esfuerzo, a punta de trabajo y a punta de lecturas, ¿no?
Pero efectivamente yo siento que si ponemos en una balanza las dos figuras, tendremos que García Márquez tiene esta gran novela, que es una de las novelas, se mencionó al Quijote, yo creo que es una de las novelas que más se aproxima a la grandeza del Quijote, que es Cien años de soledad, pero Vargas Llosa tiene una obra mucho más vasta, una obra mucho más compleja, porque abarca muchos temas muy variados en distintas latitudes, por supuesto con el Perú como eje, pero va a Canudos, en el Brasil, se va también a Irlanda para hablar de Roger Casement, es decir, viaja con más facilidad que García Márquez. Y luego tiene una obra que complementa esta obra literaria, que es su obra ensayística. No creo que haya otro escritor, por lo menos en habla hispana, que ha escrito tanto sobre otros escritores y con tanta profundidad y tanta precisión. García Márquez decía que había aprendido mucho de Cien años de soledad gracias al ensayo de Vargas Llosa. Historia de un deicidio, ¿no? Historia de un deicidio, exactamente. Y gracias al discurso que lee Vargas Llosa el día de la presentación de Cien años de soledad. Entonces él tiene esa dimensión que García Márquez no la tenía. Cuando estaba escribiendo Los años del boom, este libro sobre el boom, Xavi Allén logra entrevistar a García Márquez y logra entrevistar a Vargas Llosa. Y la comparación que hace es muy llamativa, porque García Márquez era un personaje absolutamente global, él tiene muchas más traducciones, no muchas más, pero tiene más traducciones que Vargas Llosa, y el alcance de Cien años de soledad es mayor que las novelas de Vargas Llosa. Pero al entrevistar a García Márquez, Allén se sorprendió por descubrir que era una persona más bien frágil, que se desarmaba durante la entrevista. Mientras que Vargas Llosa, primero, fue mucho más fácil de acceder a él, y en segundo lugar, a la hora de entrevistarlo, se manejaba con una soltura y con una solidez intelectual y con un sentido del humor y con una facilidad de palabra absolutamente increíble, ¿no? Entonces, yo creo que parte del encanto también del boom tiene que ver con lo contrastadas que eran las personalidades de los grandes escritores del boom. Y yo quisiera hacer además un comentario al paso, ya que estamos hablando del boom. A pesar de formar este grupo muy heterogéneo, en algún momento el boom logró reunirse, en algún momento fueron vecinos García Márquez y Vargas Llosa, ¿no? Vivieron en la misma calle en Barcelona. No deja de resultar paradójico, y me voy a atrever a decirlo, que el boom latinoamericano, este gran homenaje al idioma español, hubiese logrado reunirse en Barcelona. Y lo digo por lo que está ocurriendo hoy en día con la imagen que tiene el español en Barcelona, que además es una ciudad a la que yo quiero mucho y de la que mis amigos escritores se están yendo. Por cierto, ha nombrado a Carmen Balcells, que ha muerto hace no mucho. Era la representante de los autores, prácticamente de todos los autores latinoamericanos, por mí especialmente de Vargas Llosa y de... Bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos de Vargas Llosa? Porque antes, en la conversación que hemos tenido, hemos comido juntos. Bueno, lo conozco porque estuve en la presentación del premio Vargas Llosa, de la última obra publicada del premio, que organiza también, patrocina la Fundación Camp y la Universidad de Murcia. Ahí apareció y fue un honor. Y encima es muy amigo del grandísimo y gran amigo mío, Juancho Armas Marcelo, ¿no? Hablamos un poco de una cosa, y es lo siguiente. Esas novelas casi de desecho, casi secundarias de Vargas Llosa, que son mucho más buenas de lo que la gente se piensa. Y hablamos de La tía Julia, el escribidor. Hablamos de La tía Julia, que es una obra que él dice, la he vuelto a leer y me he reconciliado con una obra que quería. Yo también. Yo desde el primer momento pensé que era una obra divertida, era una especie de, digamos, de reconocimiento de aquella época, del Vargas Llosa se está formando como escritor, y de la aventura con su tía, no tía carnal, era tía por parte de un tío que estaba casado con la hermana, la tía Julia Urquidi, que por cierto me he traído, que lo conseguí en Perú, no sé cómo, de qué manera, lo que... Puedes tocarlo, que tú nunca lo has tenido en la mano. No lo he leído, claro. Lo que no dijo Varguitas, que es la réplica de Julia Urquidi, cuando Vargas Llosa publica La tía Julia, escribidor, la tía Julia confunde, Julia Urquidi, una ficción con un libro de memorias y le contesta de una manera fuerte, atroz, diciendo que Varguitas no era tanto Varguitas, sobre todo en el aspecto sexual, porque ahí él se viene muy arriba en la novela, un jovencito que se casa con una tía mayor. Tenía 18 años. 18 añitos, la tía andaba casi por 30 ya, probablemente.
y habla, se viene muy arriba, ¿no? Y sin embargo la tía Urquidi, para que quede constancia, dice, no era tanto, ¿no? Y va por ahí un poquito la cosa, ¿no? ¿Eso cómo se ha visto? Porque nuestro querido Juancho Armas Marcelo, en uno de sus libros, esa biografía que es un auténtico canon de Vargas Llosa, dice que Vargas Llosa es un autor muy familiar. Primero se casa con su tía y luego con su prima. Entonces lo considero uno de los autores más familiares del boom literario. ¿Cómo se vio esa parte, digamos, y en general, Raúl, cómo se ve la vida sentimental de un autor tan conocido universalmente? Yo creo que hacer ese ejercicio sería confundir al autor con la persona, ¿verdad? Que es justamente la confusión que tiene la tía Julia cuando escribe lo que Varguitas no dijo. Por cierto, muchas gracias. No te lo he regalado, ¿eh? Ocurre cuando escribe la tía Julia que efectivamente hace un gran trabajo autobiográfico Vargas Llosa. Creo que es la única novela en la que él llama a los personajes por su nombre de la realidad. Es decir, las personas que lo inspiraron llevan el mismo nombre que los personajes que son inspiración de estas personas. Varguitas es Vargas Llosa, la tía Julia es Julia Urquidi, sus tíos están por su nombre, Genaro, ¿te acuerdas? Los dos Genaros, sí, que son sí, los sí. dueños de la radio donde trabaja Vargas Llosa, eran ¿de Genaro verdad? Delgado Parker, sí, efectivamente, que eran grandes empresarios de las radiocomunicaciones en el Perú. Y entonces, claro, al leer La tía Julia y el escribidor, la tía Julia siente que es agredida por Vargas Llosa porque ahí están muchas de las intimidades que vivieron ellos en esos años tan vertiginosos y tan intensos, cuando entre otras cosas se escapan de la ciudad de Lima para casarse con el primer cura que se encuentran en la provincia, ¿no? Y escribe este libro, que es una respuesta atrabiliaria, enfadada, contando su versión de los hechos, lo que no tiene ningún sentido, porque tú no puedes dar una versión de los hechos de una novela que es un mundo en sí mismo, ¿verdad? Así que yo creo que sería un error confundir al personaje público, a la dimensión, digamos, social de Vargas Llosa con el escritor. Sí creo que, evidentemente, el personaje público ha influido al escritor. Quizá donde queda con más notoriedad, además de novelas como La tía Julia y el escribidor, es en este libro de memorias que a mí me parece absolutamente extraordinario, que es El pez en el agua, donde Vargas Llosa repasa su vida desde los años también formativos como escritor, pero también desde los años en los que él asume la primera línea del combate político en un país tan turbulento como lo es el Perú, que era muchísimo más turbulento en los años 90, cuando él decide postularse a la presidencia del país, ¿no? Por cierto, yo comencé a oír de Vargas Llosa en esa época, porque él postula a la presidencia y era el candidato de la derecha, era el candidato de las clases altas, era el candidato de los blancos en un país muy segmentado social y racialmente como lo es en el Perú. Y era el candidato de mi familia. Y entonces yo recuerdo mucho, y lo he contado en la entrevista que me hizo Manuel Madrid ahora, para la verdad, que estuve alguna vez en una reunión de mis tías mayores que tomaban el té en la época de la campaña presidencial y comenzaron a hablar de Vargas Llosa como la gran esperanza para el Perú, que iba a barrer a los comunistas, que iba por fin a, digamos, implantar una economía de mercado en nuestro país. Y entonces de pronto una de ellas dijo, ahora tengo que contarles una cosa que he escuchado de Vargas Llosa. Y la otra tía, eran 4 o 5 tías, y otra tía que había escuchado lo mismo al mismo tiempo dijo, no lo digas, no lo digas. Y entonces la tía dijo, no puedo dejar de decirles que es ateo. Y entonces se armó un pequeño escándalo en el té. Y de pronto otra tía dijo, y sus novelas son asquerosas. La maravilla es que terminaron creando un lector de Vargas Llosa, que era ese niño que estaba sentado ahí al costado, que lo primero que hizo cuando salió de esa reunión fue ir corriendo a buscar una novela de Vargas Llosa para leer estas cosas pornográficas y asquerosas que estaban en estas novelas, que a mí me terminaron abriendo un mundo complejo y un Perú que desconocía, ¿no? A mí, ya que has hecho la pregunta, tengo que decirte que mi novela favorita de Vargas Llosa es Conversación en la Catedral. Me parece que Conversación en la Catedral la has traído canónica. Te iba a convencer. Una de las primeras ediciones, además de Conversación en la Catedral. A mí me parece que Conversación en la Catedral es quizá el pico máximo de la obra de Vargas Llosa porque es la novela más compleja, más ambiciosa, más vasta
Es una novela en la que se refleja una sociedad en descomposición gracias al totalitarismo, pero además es una novela en la que conviven muy bien estas técnicas revolucionarias de Vargas Llosa con la historia. A diferencia de La Casa Verde, que el propio Vargas Llosa critica mucho porque él siente que hay una sobredosis de técnica literaria que puede confundir al lector, él dice que la técnica literaria en La Casa Verde a veces parece un personaje más porque llama mucho la atención y aquí ya está menos Flaubert, perdón, menos Faulkner y más Flaubert, ¿no? Y no solo eso, yo he descubierto, estudiando algunas cosas sobre Vargas Llosa, que lo que leía mientras escribía Conversación en la Catedral era una novela absolutamente extraordinaria que ahora se lee muy poco, de John Dos Passos, que es una trilogía en realidad, que se llama la trilogía USA, Paralelo 42, 1919 y El Gran Dinero, donde está la estructura de Conversación en la Catedral, que era efectivamente una estructura mucho más clara, transparente que en La Casa Verde, ¿no? 450 pesetas, me costó de la época. Bueno, Conversación en la Catedral, que es mi novela favorita, aunque me sigue entusiasmando La ciudad de los perros, pero casi me cuesta la vida, te lo he contado hoy, en la comida, casi me cuesta la vida porque fui profesor invitado de la Universidad Católica de Lima y decido, yo no conocía muy bien el país, y decido irme a hacer la ruta literaria de Conversación en la Catedral. La Catedral es un bar. Es un bar que hay en el centro mismo de Lima, muy cerca de la Catedral. Era un bar, ¿no? Era. Y decido partir del bar, yo lo tengo anotado, me conozco muy bien la novela, y voy a hacer todo el itinerario de Conversación en la Catedral. Esto lo hemos hecho con Cervantes, con cualquier autor. Está de moda además las rutas literarias, ¿verdad? Pero no había hecho 1 kilómetro de ruta cuando me asaltaron. Me asaltaron a punta de pistola, me robaron la cartera. La culpa luego dijo el policía que era mía por llevar una chaqueta. En Perú no hay que llevar chaqueta. ¿Dónde te asaltaron? Si llevas una chaqueta te toman por un yanqui, por lo tanto rico, millonario y con mucho dinero. Bueno, me asaltaron, tuve la suerte, tampoco fue mucho dinero, los documentos sí los perdí. Y unos años después, en el año 2008, yo creo año y medio, 2 años después, asistí a un curso de verano, la Menéndez Pelayo, en Santillana del Mar, donde los 3 escritores eran Vargas Llosa, Javier Marías y Arturo Pérez de Reverte. Arturo, junto con el profesor Perona de la Universidad de Murcia, tristemente desaparecido, y un servidor fuimos los ponentes por parte de la obra de Arturo Pérez Reverte, pero estaba la comida, la cena, los paseos, lo hacíamos con Javier Marías y con Vargas Llosa. Y en un momento determinado, como Arturo sabía mi historia, dice, cuéntaselo a Mario, cuéntaselo a Mario. A mí me da mucha vergüenza, pero me acerqué y dije, don Mario, intenté hacer la ruta literaria de Conversación en la Catedral y me ocurrió esto. Y me dice, ¿se ha traído usted la novela? Digo, naturalmente, que la llevo, esta primera edición. Y me hice esta dedicatoria, dice, para José Belmonte, lector mártir de esta novela, con toda la amistad del autor que le pide perdón por el atraco que sufrió en Lima. Santillana del Mar, 17 de junio de 2008. Para que se vea el espíritu de un hombre también que se quedó, además se quedó muy, muy triste, ¿no? Pensando, oye, pues hay una persona que esto puede hacerlo cualquiera, ¿no? Que vaya de Noruega, de Finlandia, de la India a conocer un poco la ruta literaria, ¿verdad? Lo increíble es que te pasó en la Plaza de Armas también, o sea, sí, al lado de la catedral. Esa es una rara conversación. No fue una conversación en la catedral, fue un atraco en la catedral en este caso. Dime una cosa, a Vargas Llosa, tú lo ves a los 83 años ya como un autor acabado, finiquitado, no podemos esperar mucho más de lo que venga a partir de ahora. Habría que ver, ¿no? Está por salir una novela de él, Tiempos Recios. Yo conozco a 2 personas que ya la han leído y me dicen que es extraordinaria. Habría que leerla para hacerse un juicio personal, ¿no? Pero yo creo que una de las grandes virtudes que él tiene, y eso ya lo digo desde el punto de vista más personal, es que él no ha perdido, a pesar de todos los años y a pesar de todo lo vivido y a pesar de todas las durezas que ha enfrentado, por ejemplo, cuando rompe con Cuba, a pesar de todo el maltrato que sufre en ese momento, él en el fondo sigue teniendo la curiosidad de un niño y sigue teniendo las mismas ganas de escribir que tenía cuando comenzó. Yo creo que eso es absolutamente extraordinario, ¿no? Otra persona con tantos lauros, con la fortuna que tiene Vargas Llosa, con tantos reconocimientos, con tantos lectores,
probablemente ya no tendría la motivación que tuvo cuando comenzó su carrera literaria, pero él la sigue teniendo porque, claro, como lo dijo en el discurso del Nobel que ha leído el alcalde, lo más importante que le pasó en la vida fue aprender a leer a los 5 años en la escuela del padre Justiniano, y la literatura ha sido la gran fidelidad y la gran amante que ha tenido durante toda su vida, ¿no? Yo creo que Javier Cercas, en un ensayo sobre Vargas Llosa que se llama El punto ciego, que menciona muchas novelas, entre ellas La ciudad de los perros, es una tesis interesante la de Cercas porque dice que las principales y más grandes e importantes novelas que se han escrito no plantean respuestas, sino una pregunta central, ¿no? Moby Dick siempre se pregunta qué significa la ballena blanca, La ciudad de los perros siempre se pregunta quién mató al esclavo, ¿no? Bueno, lo que dice Cercas es que alguna vez alguien le preguntó a Vargas Llosa si escogería entre la literatura y su familia, y Vargas Llosa dijo que no. Pero Cercas estaba seguro que sí habría escogido a la literatura. Naturalmente. Pues ya vamos acabando, porque te vas a quedar aquí porque además tienes ahora un segundo acto. Pero te quiero preguntar, aprovechando el título del foro El futuro del español, ¿qué ha aportado? Podríamos estar otra media hora más, pero en un minuto, ¿qué ha aportado a la lengua española un escritor como Vargas Llosa? Mira, para mí es una cosa, digamos, es una satisfacción muy personal haber descubierto en las obras de Vargas Llosa que la gran literatura no tiene que ocurrir en París, no tiene que ocurrir en Londres, no tiene que ocurrir en Madrid, no tiene que ocurrir en las grandes ciudades literarias de la historia de la humanidad, sino que puede ocurrir en una pequeña quinta de Miraflores, o en Iquitos, o en algún lugar perdido del Rímac en la ciudad de Lima, ¿no? Eso en primer lugar, es decir, demostrar que la literatura, que la gran literatura no tiene patria, no tiene lugar, no tiene nacionalidad. Y en segundo lugar, yo creo que además de las técnicas literarias como los vasos comunicantes, el dato escondido, todas estas técnicas que él ha trabajado y que están todas desarrolladas en un libro que debería ser canónico para los escritores, que es Cartas a un joven novelista, de Vargas Llosa, creo que él, gracias a él, parte del canto del peruano y gracias a él parte de la imaginación peruana a la hora de emplear el lenguaje, estos giros de lenguaje, estas palabrotas que usamos los peruanos, ha ganado carta de ciudadanía en el mundo. Siento eso, ¿no? Lo que es muy importante porque además, y eso es una cosa que yo quisiera mencionar ahora que estamos hablando de la importancia del español, algo que no debemos olvidar nunca es que tenemos una de las lenguas más ricas que existen en el mundo y una de las lenguas vehiculares, la lengua vehicular más importante del mundo. El español es hablado en 20 países. Eso no pasa con ninguna otra lengua y creo que nosotros tenemos, gracias a esa particularidad de nuestro idioma, una gran posibilidad frente a nuestras manos, frente a nuestros ojos, que escritores como Vargas Llosa potencian con cada una de sus novelas. Muchas gracias, Raúl. Y a ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por este excelente diálogo para acercarnos a Mario Vargas Llosa. Gracias al profesor Belmonte e invito a Raúl Solá a que se quede en este escenario. Yo también quería incidir en algo que él ya ha comentado hace unos minutos y es precisamente trasladarles a todos ustedes esas disculpas que nos ha hecho llegar Juancho Armas Marcelo. Él estaba muy apenado, profundamente apenado por no habernos podido acompañar esta tarde y nos ha pedido encarecidamente que así se lo hagamos saber a todos ustedes ante la imposibilidad de poder venir a este foro de futuro en español. Así que bueno, le mandamos desde aquí toda la fuerza y todo el ánimo para que se recupere muy pronto. Vamos ahora a continuar, vamos a tener el próximo encuentro de debate, esta mesa de diálogo, y en esta ocasión, como decíamos, vamos a seguir contando con Raúl Tolá, este escritor y periodista peruano que acaba de entrevistar el profesor Belmonte, pero voy también a invitar a este escenario a David Francisco Toscana. Él es escritor e ingeniero industrial mexicano, ambos son grandes conocedores de la obra de Mario Vargas Llosa y también de cómo el agua incide en toda la obra, como decíamos, de este escritor peruano. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, en primer lugar quiero nuevamente agradecer a Pepe porque esto ya comienza a ser prescripción adquisitiva, que se ha olvidado su libro. Bueno,
planteamos un tema tomando en cuenta la temática de las jornadas, que era la vinculación entre la obra de Mario Vargas Llosa y el agua. Un tema que nació como un tema tentativo, pero que a medida que lo hemos venido analizando y lo hemos venido estudiando, tanto David como yo, hemos descubierto unas profundas ramificaciones, una permanente presencia del agua como elemento simbólico, metafórico y fundamental dentro de la obra de Mario Vargas Llosa. Y me sirve para hacer una pequeña introducción sobre la presencia del agua en la obra de Mario Vargas Llosa, el hecho de que, como ya lo dijo Pepe, soy peruano, porque ustedes sabrán que el Perú es un país cruzado por una enorme cordillera, la cordillera de los Andes, que tiene picos nevados muy altos y que además tiene grandes ríos que alimentan tanto la costa como la selva hacia el otro lado, ¿no? Y al mismo tiempo es un país bañado por el Océano Pacífico, el océano más grande del mundo, un océano que en el Perú unas aguas que en el Perú son especialmente frías y que son parte de la vida cotidiana, por lo menos de los limeños. Tenemos la absoluta ventaja, el absoluto privilegio de ser la única capital de América Latina con vista al mar. Entonces, en la obra de Vargas Llosa están ambas particularidades, ¿no? Tanto los ríos que fracturan al Perú como el Océano Pacífico, que está permanentemente al alcance de los ojos de los limeños. Y cuando hablamos de los ríos, hablamos básicamente de los ríos de la selva, que para Vargas Llosa son, me parece a mí, el gran medio de transporte de un mundo primitivo, el mundo de los shipibos, un mundo que todavía está por conquistar. Para llegar a la selva, en el Perú todavía no hay carreteras, los ríos son fundamentales, hay que viajar en transbordador como se hacía en el siglo XV. Y hay fragmentos en la obra de Vargas Llosa que dan relieve a esto, que nos demuestran la importancia que tiene el agua. Yo los tengo aquí, los he venido leyendo, pero no sé, David, si tú quieres añadir algo sobre el agua y la literatura. Sí, primero que nada, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Gracias por organizar este evento sobre el español. Y qué bonito ver que en este texto en relieve que tienen aquí, la ñ está bien puesta, porque a los diseñadores siempre les ha estorbado la lengua española con sus tildes y con una serie de esfuerzo que necesitan para el diseño. Entonces me encantó esta ñ estilizada. Y ahorita que te estaba escuchando me empecé a atemorizar del conocimiento que tienes de la obra de Vargas Llosa, y yo pensando que soy un lector amoroso de Vargas Llosa, pero no es mi paisano y no lo tengo tan leído como tú. Entonces, más bien yo estaba pensando en términos más generales, más metafóricos, sobre el agua, sobre el río, sobre el mar. Por supuesto, si pensamos en la metáfora del río que viene desde muy antiguamente, se ha tratado el río, se dice que uno nunca se mete dos veces en el mismo río, y entonces ha servido mucho de metáfora para este cambio, para este paso. La metáfora, creo, más emblemática que tenemos en idioma español es aquella de, a ver si me ayuda la memoria, nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar. Allí, sí, usted se lo sabe, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Me salté, bueno, en la mar, que es el morir, me salté aquel verso porque ya lo dijeron ustedes. Ahí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Ahí los ríos caudales, ahí los otros medianos y más chicos. Como dice, porque allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Bueno, nos acordamos entre todos. Pero esta es la gran metáfora del río. Claro que cuando el río llega al mar, de algún modo se muere el río, pero comienza un mundo fantástico. Hace rato mencionaste Moby Dick,
Y Moby Dick, por supuesto, es esta novela del mar, esencialmente es del mar, es de la ballena, pero es sobre el mar, sobre esta grandeza y sobre la pequeñez del hombre ante todo esto. En España tenemos muchos ríos en la literatura, podemos recordar aquella novela del Jarama, y sobre todo a mí me viene a la cabeza, siempre que pienso en ríos, me viene el Guadalquivir de García Lorca, aquel de voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, que es de hecho es un poema muy interesante porque hacer un poema rimado terminado en ir, con esta rima, es muy complicado. Por eso García Lorca se complica la existencia y empieza a soltar versos como jabonados de delfín, mordiscos de jabalí y una serie de versos que por más que los queremos imaginar en un pleito de navajas junto al río, nos cuesta trabajo. Yo que la llevé al río creyendo que era mozuela y todas estas cosas. Entonces, los ríos están siempre presentes y hay, yo creo, una diferencia que ahorita la mencionaste de manera así intuitiva, pero cuando yo leo la literatura de este lado del mundo, la literatura europea, que tiene civilizaciones que durante muchísimos siglos han estado asentadas junto a ríos, el río ya es como parte del paisaje. Ustedes tienen este río que es parte de la ciudad. Yo nunca había venido aquí a Murcia, me gustó mucho ver cómo el río formaba parte de la ciudad, porque hay ríos que le dan el frente a la ciudad y ríos que le dan la espalda. El de ustedes está de frente. En Madrid tenemos este río que la misma literatura le ha hecho un poco de burla, que le ha llamado al Manzanares aprendiz de río, le ha llamado charco que se mueve. Y cuando pienso yo en ríos, los pienso ya así muy debidamente establecidos en la ciudad, de frente o de espaldas, pero ahí están. Soy un amante de la literatura rusa y buena parte de la literatura rusa se ocupa de estos ríos. Si estamos en San Petersburgo, está el río Neva, donde los personajes no solo lo están cruzando, sino que siempre sabemos que alguien se va a suicidar en ese río. Y para mí cuando yo leía esta literatura, era todo un misterio cómo la gente se podía suicidar en un río, porque yo vengo de una ciudad que se llama Monterrey, es una ciudad desértica, y que tenemos un río que en verdad no es más que una grieta en la tierra. Sí hay puentes para cruzar esta grieta, pero no hay agua. Entonces, el hecho de echarse al agua y así morir a mí me parecía un poco descabellado, pero en la obra rusa, sobre todo la de Dostoyevsky, aparece siempre latente este mundo donde alguien se va a tirar al agua, pero donde estos ríos, como el río Sena, como tantos otros ríos europeos, son parte de esta ciudad. Para mí el río más bello de la literatura quizá viene de una novela un poco olvidada, pero que espero que la podamos rescatar, que se llama Un puente sobre el Drina. No sé quién la haya leído. Es de un premio Nobel un poco olvidado. Creo que los premios Nobel que escriben sobre ríos se olvidan, porque hay un escritor ruso que escribe sobre un río, una gran novela que se llama El Don Apacible. Don es el nombre del río y es un premio Nobel olvidado. El Drina es un río que estaba en lo que llamábamos Yugoslavia y ahora pasa por varios países, pero la novela se ocupa de un pueblo que está ahora en... ¿Dónde? A ver, ayúdame ahorita con las repúblicas, pero no es Kosovo, no es... Bueno, ahorita me acuerdo, pero la ciudad se llama Visegrado. Y es toda la historia de un río que necesita un puente, se le construye el puente, por supuesto, la gente convive muy directamente con el puente, con el río. Hay gente que sabemos que se tiene que suicidar en el río y así ocurre con una chica que
la obligan a casarse, ella muy obediente, ella ama a otro hombre, pero muy obediente de sus padres, tiene que obedecer, y una vez que les dice, bueno, ya me casé, era lo que querían, ¡zup!, en ese momento se tira al río. Y toda esta convivencia de ciudades y río, cuando yo la transporto a América Latina, se convierte en algo más salvaje. El río, si hablas de Vargas Llosa, si hablamos de Horacio Quiroga, si hablamos de literatura brasileña con el Amazonas, el río no es este lugar que de pronto le da vida a las ciudades, es un lugar hostil. Podemos comparar simplemente la música de Heitor Villa-Lobos, que le dedica al Amazonas, muy agresiva, temeraria, y si lo comparamos con el Danubio Azul, que nos hace soñar y que queremos bailar, vemos que hay una diferencia de actitud delante del agua, del río. En el caso de Vargas Llosa, ahorita tú lo vas a comentar bien, donde está presente toda esta Amazonia, sobre todo en la Casa Verde, por ejemplo, en la Guerra del Fin del Mundo, que también sí, por ahí anda. Y cuando en México pensamos en río, pensamos en el río Bravo, que es un lugar hostil, que es una frontera, que es un lugar también de muerte, que es un lugar de narcotráfico, de violencia. Entonces los ríos tienen esta diferente connotación de lo que sería los ríos que le dieron civilización al mundo europeo y los ríos que le dan una cuota de hostilidad y salvajismo al mundo latinoamericano. Esto está presente en la Casa Verde y ahorita entonces te paso la palabra, que hables de este río, estos ríos de Vargas Llosa, que de idílico tienen poco. Yo creo que hay dos libros un cuento y una novela que mencionaría, que añadiría a este recuento que has hecho tú de los ríos en la literatura, que son, no me acuerdo exactamente el título, es un cuento absolutamente extraordinario de Ambrose Bierce, que se llama Un episodio sobre el puente del río Oak Creek, ¿no? Sí. Que cuenta la historia de un soldado confederado que está a punto de ser colgado por las tropas del sur. Y la otra es El Danubio, de Claudio Magris, ¿no? Que cuenta la historia del Danubio, de cada uno de sus pueblos, desde su origen hasta su desembocadura. Sí, Vargas Llosa creo que lo que hace al hablar del agua en su literatura es revelar una serie de claves que tú has mencionado muy bien. En primer lugar está el deslumbramiento, porque él, recordemos su biografía, él nace en Arequipa, pero pronto tiene que marcharse con su familia cuando no ha cumplido 2 años a vivir a Cochabamba. Así que no tiene la ocasión de ver el mar hasta que es relativamente mayor. Mayor quiero decir cuando tiene cerca de 8 años y tiene que migrar nuevamente con su familia de vuelta al Perú porque a su abuelo lo han nombrado prefecto de Piura. Acaba de ser elegido presidente su tío, que es José Luis Bustamante y Rivero, y a su abuelo le ofrece ser prefecto de Piura, con lo que toda la familia emprende una mudanza bíblica hacia el extremo norte del Perú. Aquí tengo El descubrimiento del mar por parte de Vargas Llosa, que está en El pez en el agua. A lo largo de todo aquel viaje, cruzando el altiplano en tren o el lago Titicaca en el vaporcito que hacía la travesía entre Huaqui y Puno, pensaba sin descanso: voy a ver el Perú, voy a conocer el Perú. En Arequipa, donde había estado una vez antes con mi madre y mi abuela para el Congreso Eucarístico de 1940, volvimos a alojarnos en casa del tío Eduardo y su cocinera Inocencia volvió a hacerme esos rojizos y picantes chupes de camarones que me encantaban. Esa es una sopa muy espesa. Pero el gran momento del viaje fue el descubrimiento del mar. Al terminar la cuesta de las Calaveras y divisar las playas de Camaná, mi excitación fue tal que el chofer del automóvil que nos llevaba a Lima paró para que yo me zambulliera en el Pacífico. La experiencia fue desastrosa porque un cangrejo me picó el pie. Así que está este deslumbramiento por el Pacífico que conoce siendo un niño, que ya va al colegio y que vuelve por primera vez a su país, y el descubrimiento de la Amazonía se produce cuando él es una persona que acaba de terminar la universidad, ha salido de la universidad
En 1957 obtiene una beca para viajar a Madrid, ir a Europa y por fin comenzar a cumplir el sueño de toda su vida, que era ser escritor. Pero de pronto, cuando está preparando sus maletas, un hecho casual le brinda la posibilidad de viajar al Amazonas, un lugar que si es remoto ahora, en ese entonces era prácticamente inaccesible, un lugar al que solamente viajaban antropólogos y aventureros, ¿no? Un antropólogo mexicano, Juan Comas, iba a recorrer el Alto Marañón, donde se hallan las tribus aguarunas y huambizas, y en la expedición había un sitio que ocupé gracias a una amiga. Fueron unas pocas semanas en el Alto Marañón donde Vargas Llosa descubre este mundo primitivo del que tú has hablado, donde descubre un país insospechado de personas que vivían semidesnudas, que todavía cumplían estos ritos ancestrales y convivían con la naturaleza de manera muy estrecha, que no hablaban español, que apenas podían comunicarse con los hispanohablantes. Es decir, un mundo absolutamente extraordinario donde la magia todavía existía. Y esto Vargas Llosa lo ha ido reproduciendo en numerosas de sus novelas. Está en El Hablador, que es la historia de un cuentacuentos en el Amazonas, y está también en La Casa Verde, con todo este comienzo con Radiano, donde se describe el río, donde se describe esta expedición de un grupo de soldados junto a un grupo de monjas que llegan a una pequeña isla en medio del río para secuestrar a unas nativas de la zona y llevárselas a Santa María de Nieva, que es una reservación, un lugar de religiosas, de donde algunas de ellas terminan fugando y terminan ejerciendo la prostitución, ¿no? Y también está en El héroe discreto, el libro donde habla de Roger Casement, que es este personaje absolutamente extraordinario que termina siendo ahorcado por independentista irlandés, pero que le brindó grandes servicios a la corona belga y a la corona británica denunciando los abusos que se habían cometido tanto en el Congo como en el Putumayo. Es bien interesante porque tanto en el río Congo como en el río Putumayo, cuando uno se adentra en esas páginas del héroe discreto, tiene la misma sensación, que poco a poco se está adentrando en un territorio primitivo que parece que compartiera las mismas claves, los mismos códigos, por el hecho de estar, digamos, desarrollado alrededor de estos ríos caudalosos y casi impenetrables, ¿no? Luego, hay otra novela que es muy importante en Vargas Llosa, que es Travesuras de la Niña Mala, que me lo han facilitado aquí, donde Vargas Llosa explora la magia ya no tanto en los ríos, sino en el mar. Y lo hace hablando de un personaje que es extraordinario, que es el padre de la chica a la que el protagonista de Travesuras de la Niña Mala persigue a lo largo de todo el mundo, ¿no? El capítulo en el que se habla de este personaje, que se llama Arquímedes, comienza con un diálogo que dice: los rompeolas son el misterio más grande de la ingeniería. Y explica que para construir rompeolas no existe ciencia exacta, que por lo menos, como lo hace Arquímedes, tiene un componente de magia. Y explica cómo Arquímedes, este personaje mayor, lee el mar, se sienta frente a una playa, cierra los ojos, escucha la corriente, escucha la resaca, escucha el movimiento de las olas, y luego de escuchar durante varias horas el movimiento de las olas, abre los ojos, señala un punto y dice: aquí tiene que estar el rompeolas. Y es increíble la descripción que hace Vargas Llosa de este hechicero del mar, porque explica que hay cálculos científicos que han tratado de construir rompeolas y que siempre han fracasado. Los rompeolas terminan siendo derrumbados por la corriente o enarenan porque funcionan mal las playas, pero que la mirada de esta persona construía los rompeolas en el lugar perfecto y en el lugar preciso, y funcionaban muy bien. Así que ahí también está la magia, creo yo, la magia y este descubrimiento del mar tan sorprendente que está desde el principio de la obra de Vargas Llosa y que está descrito también en El pez en el agua, ¿no? Y finalmente está el tema de la hostilidad en algo que se parece mucho a lo que ha ocurrido hace poco en Murcia, que ocurre en el Perú con mucha frecuencia, que son los aludes o huaicos. En el Perú se llaman huaicos a los aludes, y son especialmente dañinos y peligrosos porque la costumbre ancestral que hay en el Perú,
que es un error grave que está tratando de corregirse en los últimos años, es construir los pueblos y las casas en las confluencias de los cerros, porque son los lugares más planos, los lugares más amables, los lugares donde es más fácil construir. Es mucho más fácil construir en una explanada tu casa que en la punta de un cerro o en la ladera de un cerro, ¿no? El problema es que cuando empiezan las lluvias y se aniegan los pantanos o las cochas o los lagos y de pronto se desbordan y bajan por esa ladera. Entonces el huaico es una gran metáfora de la destrucción que puede ocurrir por la temeridad del hombre y que ocurre con mucha frecuencia en el país, en el Perú. Cada año hay temporadas de lluvias y temporadas de huaico y cada año hay pueblos arrasados por los huaicos y personas que mueren por estos huaicos. Y ese es un tema que también desarrolla en su literatura Vargas Llosa. No sé si... Es que ahorita que lo mencionabas estaba pensando lo que ha sido el agua, el río y el mar para los escritores del pasado y lo que puede ser para los escritores del presente. Has mencionado un par de veces la palabra transporte para hablar del agua y ya casi nadie se transporta en agua. Se toman algunas, si uno va de Tarifa hacia Marruecos, bueno, toma un ferry que más o menos tarda media hora en llegar. Ni siquiera hay mucha posibilidad para ver por las ventanas. Y pienso que todavía en los años 30, toda esta ola de migrantes republicanos que llegaron a México, como el medio de transporte era el barco, como era el barco también tomado hasta cierta medida con riesgo, porque sí, se iban sobrepoblados estos barcos que migraban. Y entonces la relación que tenían ellos con el mar era mucho más estrecha que la que podemos tener ahora, sobre todo también porque la mayoría de los escritores somos entes de capitales y casi por definición las capitales no se construyen a las orillas del mar, porque entonces son fáciles víctimas de piratas. De piratas en aquel entonces, pero todavía representa algo importante, una fuerza naval de algún país. Entonces se evitaban las ciudades capitales. La Ciudad de México está muy lejos del mar. Lo que teníamos de agua, el lago de Texcoco se mandó secar hace algunas generaciones. Y entonces esta idea de transportarse a través del río, a través del mar, pues se convierte más en una de dos, o en este deporte de aventuras o en estos buques de lujo para ir a visitar ciertos lugares. Pero la idea de la aventura yo creo que se perdió. Siempre que pienso en mar, pienso en estas dos novelas, pienso en Conrad y pienso en Moby Dick. Bueno, digo dos novelas y menciono un autor y un título, pero no importa. Está hablando del Corazón de las tinieblas, por supuesto. Y esta relación con el agua, con la grandeza, me pongo a pensar si hay escritores contemporáneos que la están tratando, pero es una pregunta que me estoy haciendo en el momento que te escucho hablar y casi me estoy respondiendo que no, pero por supuesto que no puedo estar seguro. Y hasta qué punto podríamos pensar que nos estamos perdiendo de algo. Ahora que veníamos en el tren, comentábamos que qué bonito era viajar en tren y qué terrible es viajar en avión. Y sin embargo, si le hubiésemos dicho a alguien del siglo XIX que volar era terrible, no nos hubiera creído. Si le hubiésemos dicho que no nos sentamos en la ventanilla, sino en el pasillo para poder ir al baño cuando querramos, me van a decir, pero tú estás loco. Tienes la posibilidad de ver lo que nadie ha visto y lo que quieres es un pasillo por comodidad. Entonces el avión se convirtió en algo poco interesante y lo que nos emocionaría, yo creo un poco más, sería volver a viajar otra vez, no con lujo, sino volver a viajar con la aventura de un barco. Pienso en las novelas de Onetti, en esta Santa María que está en este río, que es un mar, que es el río de la Plata, de estos
hombres duros, de estas mujeres fuertes que llegaban ahí, y la historia que siempre se quiere contar cuando se habla de estas poblaciones que se iban instalando junto al río, que la cuenta Vargas Llosa, por supuesto en la Casa Verde, que es necesarísimo contar esta parte de la creación de una población, que es la llegada del burdel. Sí. Esta la tenemos en varias novelas latinoamericanas, europeas, pero por supuesto que está también esta historia en Vargas Llosa. Como si la llegada del burdel significara que ya llegó la civilización. Pues es que de algún modo es la civilización, porque el burdel llega de manera pobre con el siglo de la Ilustración. Es lo que se enfrenta a la Iglesia, es lo que crea el debate. Entonces el burdel no es simplemente que llegaron las muchachas, sí, es que llegamos a enfrentarnos a ideas diferentes y a un debate. Entonces, por eso es importante también metafóricamente la llegada del burdel a estos pueblos como la Santa María de Onetti, o como el caso de la Casa Verde de Vargas Llosa. de Vargas Llosa. Me has hecho recordar otro libro que es absolutamente maravilloso sobre el mar, que cuenta una historia, quizá la más grande aventura que ha vivido el ser humano, que fue la primera circunnavegación al mundo, que es este libro de Stefan Zweig que se llama Magallanes, que cuenta justamente el viaje de Magallanes completado por el Cano, ¿no? Que le da la vuelta al mundo partiendo de España y llegando a España. Y de Sanlúcar de Barrameda. Exactamente, y cómo Magallanes muere en un momento de absoluto descuido, enfrentándose él solo a 50 indígenas, pensando que con su armadura era suficiente, y entonces los indígenas lo tiran al piso y le machacan, digamos, la parte de la mascarilla del yelmo, ¿no? Ahora, perdona si un comentario fuera, pero yo he notado que Portugal le hace muchos homenajes a sus viajeros, y España no tanto, que también los tuvo, y la cosa es que muchos viajeros portugueses extrañamente fueron a matar también a medio mundo para hacerse de las especias, y la cocina portuguesa no utiliza especias. Y entonces siempre les digo, ¿entonces a qué fueron? No, y además está el fado, que es un canto de tristeza que entonaban las mujeres cuando se iban sus maridos, ¿no? Alta mar, no sabía nadie si iba a regresar, eran minoritarias las personas que volvían al puerto de Lisboa, ¿no? Es que era la gran aventura. Si uno no tiene comunicación, y si los viajes verdaderamente podían durar años, no solo estos exploradores, quien quiera leer otra aventura, pero más científica, está la expedición que hace Darwin, que debe haber durado 3 años, creo. Entonces, imagínense despedirse de la familia, nos vemos dentro de 3 años, y bueno, se presta para muchas novelas, que pasa en casa cuando no está el marido, que pasa todas estas cosas, pero era otro carácter, era otra gente, y yo lo pienso con cierta nostalgia. Creo que nos hemos ablandado mucho. Yo voy a contar una pequeña anécdota, hablar brevemente de Vargas Llosa, de una cosa que me parece importante, ya que has mencionado la aventura. Yo escribí una novela que se llama Flores Amarillas, donde hurgué en la historia de mi familia. Mi familia materna es una familia de migrantes italianos que parten de la Lombardía, de un pueblito que se llama Brunate, que está sobre el lado de Como, y mi tatarabuelo viaja al Perú huyendo de la persecución del Imperio Austrohúngaro, era un guerrillero garibaldino, y huye embarcándose en el puerto de Génova con mi bisabuelo, que era su hijo mayor. Entonces se despide con mucha tristeza de su esposa, que se llamaba Teresa Rossi. Es curioso porque la literatura va rescatando cosas que si no olvidaríamos, ¿no? Yo no tendría por qué saber cómo se llamaba mi tatarabuela. Pero bueno, y entonces mi tatarabuelo se embarca al Perú, llega al Perú, se establece en el puerto del Callao, se afinca ahí, consigue una casa. La, población italiana acogía a los migrantes y los integraba a la vida de la ciudad. Y de pronto, 2 años después de su partida, Teresa Rossi toca la puerta de su casa y se encuentra con que este tatarabuelo mío tenía una familia peruana, con 2 hijos, con una esposa descendiente de italianos, peruana, y que sus hijos, que tenían 1 y 2 años, convivían con su hijo de 8 años, que era el hijo que había migrado.
Teresa Rossi hizo una cosa muy italiana en ese momento, ¿no? Dijo algo así como, más calzones, tiró la puerta y se regresó a Italia con las mismas. Así que el mar servía para esas cosas también. Bueno, y la otra cosa que quería mencionar es que la aventura también ocurre en el agua, en la literatura de Vargas Llosa. Y es curioso que ocurra sobre todo en su primer libro, que es un libro de cuentos que se llama Los Jefes, donde hay dos cuentos que son emblemáticos dentro de la literatura de Vargas Llosa. Uno es El Desafío y el otro es Día Domingo. El Desafío es fundamental en la obra de Vargas Llosa porque esta beca de la que les hablé para viajar a España, que obtiene Vargas Llosa cuando era joven, la obtiene antes de viajar además al Amazonas, la obtiene gracias a este cuento, al Desafío, en un concurso de cuentos, y le permite viajar a Madrid y escribir su primera novela en Madrid, La ciudad de los perros. Y El Desafío es la historia de un reto, de un duelo a navaja entre dos personas pobres, perdularias en la ciudad de Piura. Y es curioso porque el duelo se realiza en el lecho seco de un río. Es una descripción absolutamente increíble, porque se realiza en la balsa. En un tiempo nadie sabía cuándo había caído sobre el lecho del río un tronco de algarrobo tan enorme que cubría las 3/4 partes del ancho del cauce. Era muy pesado y cuando bajaba el agua no conseguía levantarlo, sino arrastrarlo solamente unos metros, de modo que cada año la balsa se alejaba más de la ciudad. Nadie sabía tampoco quién le puso el nombre de la balsa, pero así lo designaban todos. Y finalmente hay otro cuento que se llama Día Domingo, que es un cuento que narra un reto entre dos jóvenes que se emborrachan, eran amigos y pelean por una chica. Y pelean nadando en las aguas congeladas del Océano Pacífico en invierno. Entonces se tiran al mar para ver quién llega más lejos. El que llega más lejos es el ganador. Uno le ha quitado a la chica al otro. Y a medida que van nadando, el que le ha quitado a la chica al otro comienza a tener calambres por la borrachera. Y entonces hay un momento muy conmovedor en donde este chico, digamos con el corazón partido porque le han quitado a la novia, tiene que regresar sobre sus pasos, sostener al que le ha quitado a la novia y ayudarlo a recuperarse del calambre para seguir yéndose. Y ahí desarrolla Vargas Llosa uno de estos temas que son recurrentes en toda su literatura, que es el de la violencia y el machismo y la necesidad de los hombres, por lo menos los de esa época, de manifestarse como indestructibles y como machos. Porque lo primero que hacen cuando vuelven medio muertos a la playa, lo primero que hace el que sufre el calambre es, no le vas a contar esto a Teresita, ¿verdad? Yo creo que con eso queda resumido lo que significa un macho de los años 50, un macho que no puede demostrar debilidad, que no puede demostrar que es capaz de fracasar. Y con eso también hemos concluido, hemos llegado al final de estas dos charlas que he disfrutado mucho, espero que ustedes también. Ha sido realmente un placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por vuestras aportaciones. Raúl, David, ha sido un inmenso placer contar en este Foro de Futuro en Español con las aportaciones de ambos. Bueno, vamos ya a proceder a lo que es la clausura de este acto, aunque eso sí, yo les emplazo si quieren acompañarnos mañana. Futuro en Español continúa a las 9 de la mañana, por lo tanto, si así lo desean, pues serán, por supuesto, más que bienvenidos. Gracias, como no, a los organizadores de este acto, al Grupo Vocento, al Banco de Desarrollo de América Latina, a CAF, a los ponentes, por supuesto, por aportarnos tanto, a todos ustedes por asistir, a las autoridades y nada más. Dar las gracias también, por supuesto, al Ayuntamiento de Murcia, al Gobierno regional, a ESAMUR, a la Fundación Caja Mediterráneo y a todos y cada uno de los colaboradores que tienen en pantalla, porque sin ellos esto, desde luego, no hubiera sido posible. Así que muchísimas gracias a todos y ahora les dejo con las palabras de la consejera de Educación y Cultura del Gobierno regional, Esperanza Moreno, cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al Grupo Vocento, gracias a La Verdad por la invitación a este evento, gracias a Alberto, su director, y por supuesto a Antonio González por el detalle de personalmente dirigirse a mí para clausurar esta tarde. Saludo también a las autoridades que nos han acompañado esta tarde, también a los que están aquí esta tarde con nosotros, querida Violante, querido Ramón, senadora del Reino de Murcia y diputado regional, y demás autoridades y representantes de asociaciones y asistentes, todos.
También gracias a los ponentes, a José Lemonte, a David Toscana y a Raúl Tolá. Os digo de corazón que para mí ha sido un placer escucharos y he aprendido muchísimas cosas que, la verdad, eran muy interesantes. No podía dejar de colaborar en un evento como este que aúna dos elementos capitales para la sociedad murciana, la literatura y el agua. Vivimos en una región sedienta de letras. 1 de cada 3 murcianos es socio de una biblioteca, el porcentaje más alto de España y uno de los más altos de Europa. La biblioteca regional, con cerca de 700.000 usuarios anuales, se sitúa por encima de la propia Biblioteca Nacional. Y un dato que me merece especial interés, y es que nuestra red de bibliotecas se sitúa a la cabeza nacional en socios infantiles. Somos además quienes más crecemos en este sector de la población y nuestro futuro como comunidad lectora parece garantizado y trabajamos para que así sea. Se está celebrando esta semana precisamente la segunda Semana Internacional de las Letras de la Región, que trae a nuestra comunidad a literatos de renombre nacional e internacional. Y desde aquí os animo a todos los amantes de las letras, que somos todos los que estamos aquí esta tarde, a participar en las actividades que se están llevando a cabo. Y hago extensiva esta invitación a la Feria del Libro de Murcia, que se celebrará también la próxima semana. Por tanto, Murcia, la región de Murcia, está de enhorabuena. Así como este foro aúna dos temáticas de suma relevancia para nuestra comunidad, Mario Vargas Llosa aúna también varios aspectos fundamentales para todos nosotros. Mario Vargas Llosa aúna los dos mundos hermanados por la lengua, la historia y la cultura. Mario Vargas Llosa es peruano y es español. Representa como pocos la afinidad profunda que existe entre los dos hispanohablantes de ambos lados del océano. Mario Vargas Llosa integra también la lucidez intelectual y el compromiso por la libertad. Vargas Llosa no ha sido nunca un pensador recluido en sus libros y en su torre de marfil. Vargas Llosa ha alzado la voz y lo sigue haciendo de manera más enérgica que nunca, en defensa de un valor sagrado, la libertad. Decir Mario Vargas Llosa es ya sinónimo de decir batalla por la libertad, de dar batalla allí donde la libertad se vea asediada, de dar la batalla de los argumentos, de la razón, de la reflexión, pero no por ello una batalla menos contundente. Si me permiten una alusión personal, recuerdo de manera muy vivida una de las obras del gran maestro peruano, La ciudad y los perros. Recuerdo los sentimientos de rabia, de inconformismo, la sed de venganza que inspiran los personajes y la trama de la obra. Cualquier lector de La ciudad y los perros recordará por muchos años a esos personajes tan magistralmente trazados. El jaguar, el poeta, el esclavo, el boa. Se trata, y se me nota, de mi obra predilecta de Vargas Llosa. Se trata de un relato escrito con un ímpetu contagioso, un relato donde se entrelazan muy diferentes sentimientos y en la que encuentro nuevos matices cada vez que la releo. Mario Vargas Llosa sabe cómo transmitir su energía, que ha invertido en nobles causas. Ha clamado por la libertad y los derechos humanos en Venezuela o en Cataluña. Ha denunciado el nacionalismo y toda la ideología totalitaria. Mario Vargas Llosa es un gran literato, pero trasciende también la figura del escritor. Es un intelectual de primer orden y un activista en el mejor sentido de la palabra. Me congratula enormemente que hayamos dedicado una tarde en Murcia para hablar de tan admirable figura y además acompañado de tertulias tan enriquecedoras como las que nos han dado estos ponentes de primera. Gracias a todos por su atención y sobre todo gracias a todos por su asistencia.